Capítulo 8. Clan Citri. Al día siguiente, los rayos de la mañana llegaban a los ojos del castaño, quien comenzó a despertar poco a poco, tratando de evitar que la luz de la mañana entrara en su campo de visión. Levantándose lentamente soportando el dolor de cabeza, por recordar la larga noche anterior, donde tuvo que pelear contra un sujeto con una espada de luz y un revólver gigante que a su parecer era más un psicópata que un exorcista, aunque en un principio se imaginó que todo había sido un sueño, la realidad era diferente pues todo lo que aconteció la noche anterior en la que fue a realizar su primer contrato, terminó en una fuerte paliza para él. Esa situación le hacía detestar el hecho de haber sido derrotado con tanta facilidad, pero aún así no se podía culpar. Después de todo, durante la pelea lo único que hizo fue esquivar los ataques de Fred, quien poseía no solo una espada, sino un maldito revólver que no dudó en usar ni un minuto para generarle un dolor inigualable en sus piernas, y fue ahí donde cayó en cuenta de algo importante. El exorcista renegado que había enfrentado lo había herido tanto dejándolo casi al borde de la muerte, o al menos eso era lo que podía recordar cuando sintió el cañón del revólver a punto de acabar con su vida. Observando con detenimiento y tocando cada parte de su cuerpo, su cara de estupefacción cambió por una de asombro al saber que no tenía ningún tipo de herida, y también los agujeros en sus rodillas causadas por las balas de oro bendecido ya no se encontraban perforando sus extremidades. ¿Cómo es que no estoy herido? Es como si días de descanso hubieran pasado en una sola noche. Confundido a más no poder, un pequeño recuerdo de Asia llegó a su mente, y se preguntaba si ella tenía algo que ver con este acontecimiento. Dando un fuerte suspiro de derrota, Issei se levantó de la cama y procedió a dirigirse hacia lo que parecía ser un armario, donde en el interior encontró un uniforme de la Academia Kuo. Issei no perdió más el tiempo y procedió a colocarse el uniforme de la academia, para después salir de la habitación en la que se encontraba, percatándose que en el salón principal del club de lo oculto ya se encontraban todos y cada uno de los miembros de la nobleza de Rías, que pararon lo que estaban haciendo para dirigir sus miradas en el castaño. Rías, al ver que su caballero ya se encontraba mejor, dio un suspiro y le hizo una seña a Issei para que se sentara en un lugar del salón para poder hablar sobre los eventos ocurridos del día de ayer. Rías: bien, ya que nos encontramos todos reunidos, necesito saber lo que sucedió ayer con el exorcista renegado. Decía estas palabras mientras sus ojos se centraban en su caballero, y a la par que Rías miró a Issei, todos los miembros del séquito Gremori voltearon sus rostros hacia el castaño, el cual dio una pequeña mueca de molestia al recordar la humillación que Fred le hizo pasar, aparte de que todos centraban su atención en él. Sin más remordimiento y dejando sus dudas a un lado, prefirió responder: después de que apareciéramos afuera de esa casa, decidimos tocar para avisar que habíamos llegado, pero la puerta del lugar estaba abierta. Issei no terminó porque Rías lo interrumpió. Espera, ¿la puerta estaba abierta? Issei: exacto, en el momento que miré al interior, sentí que algo andaba mal, pero al ingresar ese sujeto nos tendió una emboscada, así que por proteger a Asia me hirieron de gravedad. Tras la explicación de Issei, un silencio incómodo se apoderó del lugar en el que nadie dijo nada y todos se le quedaban mirando al castaño con rostros neutros, preguntándose por qué decidió ingresar a la casa si presentía el peligro. Ese hecho provocó que la mayoría del grupo Gremori pensara que las acciones de Issei fueron más parecidas a las de un idiota que no piensa en las consecuencias de sus acciones, pues no fue raro que sus hermanos, sobre todo Katsumi, lo culpara por el peligro al que expuso a su compañera Asia, y solo un sentimiento de odio y molestia surgía en su interior queriendo golpearlo por su estupidez, aunque para eso tendría que esperar a otro momento. Rías por su parte se quedó pensativa en los hechos, pues era muy extraño que un exorcista renegado estuviera en territorio de demonios. Aún así, no tardó mucho tiempo en encontrar una razón que lo explicara. Rías: bueno, de hecho no sería extraño que ese exorcista estuviera en la ciudad. Después de todo, hace unos días, nosotros nos vimos envueltos en una pelea donde nos enfrentamos con caídos y exorcistas por igual. Las palabras de Rías atrajeron la atención de todos, quienes miraron en dirección de la susodicha, algunos no entendiendo la razón de sus palabras. Katashi: disculpe Kicho, ¿a qué se refiere? Preguntaba de la manera más respetuosa posible hacia Rías, quien no dudó en responder a su pregunta. Rías: bueno, ya todos conocen a Asia-chan, mi segundo alfil aparte de Katsumi, pero lo que ustedes no saben es que ella en el pasado era una monja. Todos excepto los miembros antiguos quedaron atónitos ante la revelación, pues ellos no se esperaban que Asia en el pasado fuera una monja y ahora es un demonio.
Asia por su parte al escuchar a su presidenta se encogió de hombros estando algo triste por recordar ese día, donde fue traicionada y asesinada por sus antiguos camaradas de la iglesia. Algunos tratando de formular preguntas para saber esa información, prefirieron no hacerlo y dejar que siguieran con la explicación. Asia-chan en ese momento era un miembro de la iglesia, pero un grupo de ángeles caídos recolectores de Sacred Gears se interesaron por el Duilig de Alin, entonces junto con exorcistas renegados de la iglesia, le arrebataron su Sacred Gear. La sorpresa inundó a todos quienes voltearon a mirar a la pelirrupia, la cual se sintió mal por ser observada de esa manera, pero aún así la mayoría del séquito Gremori no se creían que algo así le hubiera sucedido a una de sus compañeras. Los más afectados por esto eran Katashi y Katsumi, quienes apretaron sus puños por el enojo, al no creerse que la dulce y tierna Asia, quien era amable con todos, fuera traicionada de tal manera solo por la ambición de unos caídos. Esto hacía que a ambos hermanos les sirviera la sangre de la frustración. Issei por su parte comprendía de mejor manera la situación por la que pasaba su amiga. Después de todo él había pasado por algo muy similar, pero en un contexto diferente, haciendo que nuevamente uno de los recuerdos que estaban en lo más profundo de su ser volvieran a atormentarlo nuevamente. Sujetándose con fuerza su cabeza, un dolor que incrementaba a cada segundo se hacía cada vez más penetrante para él. Flashback. Por un gran pasillo completamente oscuro lleno de escombros, cenizas y sangre cubriendo cada rincón de las habitaciones del templo, se encontraba Issei, quien era arrastrado por el suelo con fuertes sogas que lo sujetaban de ambos brazos mientras estaba amordazado, siendo llevado como un animal hasta una habitación completamente oscura. Al llegar a ese lugar, uno de los dos hombres que lo llevaban con las cuerdas lo golpeó en el estómago haciéndolo caer al suelo. Levantando su mirada poco a poco, frente a él se encontraba un hombre con vestimenta azul oscuro, una katana a su costado izquierdo de su ropa, rasgos japoneses y una barba candado. «Pero ¿qué tenemos aquí, nuestro querido hermano Issei? Qué gusto que tengas el descaro de presentarte frente a mí después de lo que hiciste». Issei, al ver que frente a él se encontraba su maestro Kanbe, no pudo expresar ninguna palabra cuando incluso el propio hombre que lo entrenó desde pequeño lo culpaba por los cargos de asesinato. «Sabes, nunca te conté que existió una época que al verte a ti y a Akame, sentía un orgullo inmenso. A pesar de que no eras el más fuerte del clan, nunca desviaste tu atención de lo que se consideraba importante para nosotros, y eso era el honor y respeto hacia tu familia, pero ahora veo que eso nunca significó nada para ti». Cada una de las palabras del maestro Kanbe se incrustaron en lo más profundo de la mente de Issei, quien por mero instinto decidió mirar en otra dirección tratando de no hacer contacto visual con su maestro, pero aún así eso no evitó que notara la silueta de Akame, quien hasta el momento había ocultado su presencia para no ser notada por el castaño, mientras lo observaba con sus ojos rojos, queriendo clavar su espada en el corazón de Issei, pero por órdenes de su maestro Kanbe tuvo que contenerse de querer acabar con su vida. No pasó mucho tiempo cuando Kanbe nuevamente decidió hablar. «¿Ahora tienes idea de lo que has hecho? ¿De cómo avergonzaste a mi familia? ¿De cómo nos lastimaste?» Resignado por las palabras de su maestro, prefirió aceptar su destino, que llegaría más pronto de lo que pensaba. «Issei, sabes bien que yo no lo hice». Estas últimas palabras hicieron enojar a Kanbe, quien con el enojo llegando a su punto se levantó de donde se encontraba mientras se retiraba de la habitación junto con Akame, no sin decir unas últimas palabras. «Llévense a esta cosa, lejos de mi vista». De un momento a otro Issei fue golpeado en el rostro quedando inconsciente. Un rato más tarde Issei fue despertado al instante por uno de sus hermanos, el cual utilizando un balde de agua, lo arrojó a su rostro, donde el castaño no tardó en darse cuenta que frente a él se encontraban los pocos miembros sobrevivientes del clan, estando alineados listos para lo que parecía ser una ejecución, mientras que Issei estaba amarrado de las manos a un poste de madera en el centro de la zona de entrenamiento. Sabiendo lo que sucedería a continuación, su maestro Kanbe se hizo a su lado dirigiendo unas palabras a sus alumnos. «Esta noche, vengaremos a nuestros hermanos y hermanas, pero, sobre todo, vengaremos a su maestro y amigo Souma, he aquí el responsable de nuestra desgracia». Señalando al castaño de manera acusadora, los miembros del clan Osuno no podían evitar sentir asco y rechazo, ya que ellos pensaban de sobremanera que lo que había sucedido en el templo había sido culpa suya, aparte que el asesinato del maestro Souma era algo que no podían ignorar, haciendo que la mayoría desearan matarlo. Issei por su parte, al ver este tipo de rechazo, se dio cuenta que a estas alturas ya no podría hacer nada al respecto, y aceptar la muerte era algo que también había aprendido de sus maestros. En ese momento su maestro Kanbe se posicionó frente a él con una mirada de enojo. «Quisiera saber si aún lo recuerdas.
Issei. ¿Recordarlo? No sé a qué te refieres. Afilando más su mirada, Kanbe utilizando su mano, la incrustó en el estómago de Issei, generando un fuerte dolor en él haciendo que derramara un poco de sangre por su boca. La debilidad impone fuerza. Nuevamente Issei sintió otra vez el mismo dolor cuando su maestro volvió a incrustar su mano en su estómago. La traición produce muerte. Para este punto Issei se encontraba derramando grandes cantidades de sangre de su boca por el inmenso dolor en su cuerpo, pero esto poco le importaba a su maestro. Termínala. Otra vez el mismo dolor en su estómago se hizo presente mientras Kanbe le exigía que terminara la oración que era representativa para ellos. Con mucho dolor Issei miraba a su maestro a los ojos terminando la oración. Esa es la ley de los 9 clanes. Fin flashback. Issei al terminar de recordar esa situación del pasado, fue sacado de sus pensamientos ya que Rias siguió con su explicación anterior. Rias, es cierto que Asia-chan fue un miembro de la iglesia, pero ahora es miembro de mi familia, no voy a permitir que nadie le haga daño a ella y eso los incluye a ustedes también. Mirando a los Youdou con una sonrisa sincera, esto hizo que los miembros del séquito Gremory relajaran su expresión y se sintieran un poco más contentos por las palabras de su Kaichou. Issei por otro lado no le prestó atención a las palabras de Rias y le dio una mirada discreta hacia quien al notar que Issei la estaba viendo giró su cabeza en otra dirección evitando el contacto visual con el castaño. Esta acción confundió de sobremanera a Issei, quien le pareció raro que Asia se comportara de esa manera con él, ya que por lo general era la rubia quien trataba de comunicarse con él en la mayoría de ocasiones, pero lo que Issei no notó, fue que Asia al mirar a otro lado, estaba tratando de ocultar la vergüenza que sentía, después de que la anterior noche Issei fuera atacado por un exorcista renegado, y ella por querer salvarlo con la excusa de que la había protegido de ser lastimada, terminó por dormir desnuda junto a él, y fue eso lo que hizo que se le dificultara verlo desde que despertó y hablarle era algo casi imposible. Issei sin saber qué decir o pensar, decidió mirar en otra dirección imaginándose que Asia se encontraba conmocionada por lo que había sucedido el día de ayer siendo ignorante del hecho de que ambos habían dormido juntos. No pasó mucho tiempo cuando Rias, al querer seguir la conversación que estaba teniendo con sus piezas, fue interrumpida por unos toques en la puerta de la sala del club que llamó la atención de los presentes. Adelante, dijo Rias con su suave sonrisa, estando expectante de quién estaría al otro lado de la puerta. Pasaron unos segundos en los que al abrirse dicha puerta varias siluetas femeninas se hicieron presentes siendo una de las siluetas en particular la que captaba la atención tanto de Rias como los miembros más antiguos del séquito Gremory. Dicha silueta se trataba de una chica joven, aparentemente de la misma edad de Rias, de cabello negro corto, ojos color violeta, gafas de color rojo y el uniforme tan distintivo de las chicas de la Academia Kuo. Esta chica era conocida como Souna Shitori, presidenta del consejo estudiantil de la academia. A su izquierda se encontraba otra chica más alta que Souna, su cabello era igualmente negro, pero con la diferencia de que ella lo tenía más largo llegando casi a las rodillas, también teniendo unos anteojos de color azul que cubrían sus ojos color avellana, teniendo un cuerpo bien desarrollado de grandes pechos. Ella es conocida como la vicepresidenta del consejo estudiantil Tsubaki Shinra. Detrás de ellas un grupo de chicas igual de despampanantes que las antes mencionadas, pero con la diferencia de que una de ellas tenía el cabello de color blanco junto a unos ojos azul verdosos, otra chica con el cabello azul, dos chicas castañas y la última de cabello rojo oscuro. Souna, la cual se encontraba enfrente del séquito Gremory, hizo una reverencia en señal de cortesía acompañada de su tierna y bella voz, se presentó ante los demonios enfrente suyo. Con su permiso. Los rostros de sorpresa por parte de los hermanos Youdou no se hicieron esperar cuando en su campo de visión tenían a la presidenta del consejo estudiantil frente a sus ojos. Rias por su parte esbozó una tierna y elegante sonrisa tan característica de ella cuando su mejor amiga se encontraba frente a ella. Levantándose de su asiento se colocó enfrente de ambos grupos y de su amiga. No esperaba verte aquí, Sona, decía Rias mientras que Sona la observaba con una sonrisa que encantaría a cualquier estudiante varón de la academia. Bueno, supe que adquiriste nuevas piezas al igual que yo. Así que pensé que no sería mala idea presentarlos para evitar futuros roces entre nuestros clanes, decía Sona mientras que los demás miembros del séquito de Rias los miraban extrañados, ya que nunca se imaginaron que en la Academia Kuo existirían más demonios aparte de ellos. Katashi. Disculpe, presidenta, ¿esto significa que ellos también son demonios?
Rías al escuchar la pregunta de su peón, no pudo evitar dar un pequeño suspiro al asentir con la cabeza en confirmación de la pregunta de Liu Dou mayor, pero fue ahí donde Akeno decidió explicar con más detalle la situación que los acontecía. Estás en lo correcto, Katashi-kun, hay otro clan de demonios en la Academia Kuo, mientras que nosotros pertenecemos al clan Gremori y nuestra presidenta es la heredera de su clan, la presidenta del consejo estudiantil es la heredera de su respectivo clan, pero su verdadero nombre es Sona Citri del clan Citri. Esta pequeña explicación dejó algo sorprendidos a los hermanos Youdou al no imaginarse que la presidenta del consejo también era un demonio. Es sorprendente que no les haya dicho nada sobre nosotros, Rías Senpai, aunque es bastante decepcionante que no se haya dado cuenta de nuestra presencia siendo un demonio. Esas palabras dichas por el único miembro varón del grupo Citri atrajo la atención de todos, haciendo que enfocaran su mirada en él, donde pudieron notar esos ojos llenos de confianza y una sonrisa arrogante como si todos los demonios enfrente suyo fueran de un estrato más bajo, pero esa arrogancia no duró mucho cuando Sona corrigió a su sirviente con su tono de voz calmado y sincero. Sona, Saji, te recuerdo que nuestros clanes se mantienen a una cierta distancia para que no haya interferencia entre ambos grupos, así que es normal que no se percataran de nuestra presencia. Katashi, así que tú eres el nuevo miembro del consejo estudiantil, decía Katashi en un tono algo serio, pero a la vez amable, tratando de mantener la calma entre ambos grupos, pero parecía que Saji no lo tomó de esa forma y teniendo una sonrisa arrogante se acercó al mayor de los Youdou. Aunque su mirada denotaba algo de confianza, igualmente le extendió su mano a Katashi para saludarlo, donde el mayor de los Youdou aceptó el gesto de amabilidad y lo saludó de igual manera, pero lo que no se esperaba era que Saji quitara su mano en el último segundo antes de que ambos consiguieran saludarse. Deberías saber que tú y yo no somos iguales, a diferencia de ti, yo fui reencarnado con 4 peones, así que alguien inferior como tú no está a mi altura. Estas palabras tan descorteses hicieron que Katashi se quedara sin palabras mientras que sus hermanas Katsumi y Asami se molestaran de sobremanera con los comentarios tan despreciables que estaba dando el rubio, pero antes de que alguna de las dos dijera algo, fueron interrumpidas por Sona, quien dando un suspiro por la actitud desvergonzada de su peón prefirió hablar. Saji, deberías saber que Katashi-san fue reencarnado utilizando las 8 piezas de peón. Estas palabras hicieron que Saji cambiara su expresión arrogante por una de asombro y en cuestión de segundos su mirada comenzó a viajar entre la de su presidenta y la de Katashi una y otra vez, absorto por lo que acababa de escuchar, pero la impresión no terminó ahí cuando Rías, viendo la oportunidad de hacer gala de su peón, agregó la cereza del pastel a su conversación. No solo Katashi-kun posee mis 8 piezas de peón, él también es poseedor del dragón emperador rojo, Katsumi-chan, la cual es mi otro alfil, ella es portadora de la magia de la bruja umbra y Asami-chan es mi segunda torre y portadora de Raast, la guadaña de las sombras. Estas palabras de Rías dejaron impresionada a Sona, que no se imaginaba que uno de los estudiantes de la academia era el poseedor del legendario dragón emperador rojo, y no solo eso, sus hermanas al igual que él eran poseedoras de poderes legendarios, siendo Katsumi la portadora de la antigua bruja umbra y Asami la portadora de Raast, la guadaña de las sombras. Este hecho hizo que Sona se sintiera algo decepcionada, ya que ella en los días anteriores tenía planeado reencarnar a uno de ellos porque desprendían una energía extraña y curiosa que le llamaba la atención, pero ahora que los tres eran miembros del séquito de su amiga, esa idea quedó desechada por completo. Es sorprendente que el Sekiryu Utei se encontrara en la academia, te felicito por eso, Rías, decía Sona dando halagos a su amiga y rival, pero en su interior se sentía algo decepcionada por no haber podido reencarnar, aunque sea alguno de ellos, pero aún así no sufriría por ese asunto y prefirió mantenerse firme. Saji por su parte bajó sus brazos en derrota, quedándose completamente triste y decepcionado mientras que notaba como Katsumi y Asami le hacían burlas por lo patético que se veía en esa situación. Parándose recto enfrente de Katashi con un rostro neutro, estrechó su mano con la de Katashi, sabiendo que en esta ocasión había sido superado con creces. Luego de que Saji estrechara su mano con la de Katashi, no pudo evitar sentirse humillado al sentirse la pieza más débil entre ambos grupos, pero dando un vistazo más de cerca, ignorando a los demás miembros del séquito Gremori, en su campo de visión apareció cierto peli castaño quien hasta el momento se había apartado a una buena distancia de ambos grupos, no queriendo tener que ver nada con la nueva revelación de otro clan de demonios en la academia, pero cuando Saji posicionó sus ojos en él, un trago amargo se deslizó por su garganta mientras que enderezaba su rostro y se preparaba para cualquier problema que ocurriese.
Jajajaja, me alegra saber que no soy superado con un pervertido como tú, decía Sagi mientras que enfocaba su mirada en Issei, quien al escuchar esas palabras levantó una ceja en señal de confusión por sus palabras, mientras que todos los miembros de ambos grupos enfocaron sus miradas en el susodicho. Disculpa. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Preguntaba Issei queriendo volver a escuchar lo que ese sujeto acababa de decir. Te lo diré en palabras que entiendas. Sagi se posicionó enfrente de Issei, estando tan cerca para que lo pudiera escuchar bien. Yo, quien soy poseedor del rey dragón Vritra, no puedo ser superado por el que se dice que es el nuevo pervertido de la academia, decía Sagi en un tono tan alto que todos los miembros de ambos grupos pudieran escuchar, quedándose algo confundidos por sus palabras, ya que la mayoría de ellos aún no sabían de ese supuesto rumor que se difundió en la academia sobre el estudiante nuevo, pero lo que ninguno sabía era que Katsumi había empezado a esparcir ese rumor solo para hacerle la vida imposible a su hermano, y pequeñas risas se escapaban de su boca sin que nadie lo notara. En ese momento Sona, quien estaba algo curiosa, se acercó un poco a su amiga preguntando quién era ese chico, que al parecer también formaba parte de su séquito, pero no lo había mencionado en ningún momento. Bueno, él es Youdou Issei, también forma parte de mi séquito, teniendo en su interior la pieza de caballero, pero la única diferencia aparte de sus hermanos es que él no posee una Sacred Gear. Estas palabras dejaron algo sorprendidas a los miembros del clan Shitri, a excepción de Sagi, quien dio una sonrisa de victoria al saber que Issei no poseía nada que lo hiciera especial, y esto mismo provocó que su orgullo aumentara inconmensurablemente. Jajajaja, no me sorprende de alguien como tú, un demonio inútil y débil debería estar agradecido de estar en presencia de demonios de alto rango como lo son Sona Senpai y Ria Senpai. Apuesto a que solo te reencarnaron por lástima, qué gran desperdicio de una pieza tan valiosa como la de caballero. Cada palabra dicha por Sagi se clavaba cada vez más profundo en la mente del castaño, y varios recuerdos del día en que fue inculpado por Osunu se hacía cada vez más presente en él, haciendo que se sintiera miserable, y de un momento a otro Issei, haciendo gala de la velocidad de caballero, tomó el brazo derecho de Sagi no sin antes decir unas últimas palabras. Dime algo, un demonio débil como yo haría algo como esto. Doblando el brazo de Sagi haciéndole una llave, estrelló su rostro contra el piso con tanta fuerza que el tabique de su nariz explotó, creando un pequeño charco de sangre en el suelo del club. Esta acción por parte de Issei dejó impresionadas a Rias y a Sona, quienes no se esperaban esa reacción por parte del caballero Gremori. Rias decidió reprenderlo por su conducta. Issei, detente. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos, ya que el castaño parecía no ceder en cuanto a torturar a Sagi se trataba. ¿Ahora quién es el débil? Estas palabras hicieron enojar más a Sagi, quien por la rabia del momento volvió a atacar con palabras al castaño. Maldito idiota, solo eres un demonio basura que no aportará nada a los demonios. Yo por mi parte me recordarán por siempre, mientras que tú solo serás basura del montón. Sin que las palabras de Sagi le afectaran, Issei dio una mueca de fastidio, por saber que enfrente suyo se encontraba solo un pobre idiota con el ego hasta las nubes y solo deseaba bajarle los humos, aunque si eso significara lastimarlo físicamente. ¿Dices que te recordarán por siempre? Tal vez en eso tengas en parte razón, pero estoy casi seguro que solo serás recordado por ese estúpido dragón que se encuentra en tu interior, de lo contrario solo serías más que un pobre diablo con el ego hasta las nubes. Tu pensamiento me enferma. Si fuera esa chica de cabello negro, hubiera reencarnado a una sabandija antes que a un presumido como tú. Rías. Issei, ya basta. Rías casi gritó a su caballero, quien no hacía caso a sus palabras, pues para este punto y a la vista de todos, si Issei continuaba sujetándolo así del brazo, no pasaría mucho tiempo para que el brazo de Sagi terminara por romperse. Pero antes de que alguno de los miembros de ambos grupos tratara de detener esa situación, las palabras del castaño los detuvieron. Créeme cuando te digo que yo no pedí que me reencarnaran, en múltiples ocasiones deseo haber muerto esa noche, al menos así me sentiría libre y no tendría que estar soportando a idiotas como tú. Issei, al terminar de decir estas palabras, un pequeño crujido de huesos rompiéndose se escucharon por la sala del club, donde un fuerte grito por parte de Sagi se escuchó pocos segundos después, donde todos miraron con horror como el brazo de Sagi había sido doblado por completo, mientras que Issei, ya más calmado, lo dejó ir mientras que el rubio se retorcía del dolor. Rías, sorprendida y enojada, no evitó que su furia saliera para reprender a su caballero. ¿En qué demonios estabas pensando? ¿Por qué no te detuviste? Rías gritó a Issei, quien al observar en su dirección vio como todos los miembros de su grupo se encontraban molestos y decepcionados por lo que acababa de hacer, pero esto poco le importó a él, ya que le daba igual si se enojaban o no.
Bastante molesto y frustrado le dio la espalda a su rey, evitando el contacto visual con sus compañeros. Esta acción hizo que Rías se enojara aún más, porque una de sus piezas no la obedecía y mucho menos la respetaba. No te preocupes por eso, Rías. La voz de Sona llamó la atención de Rías, quien aún seguía con su expresión de enojo hacia el castaño. Sé que las acciones de tu caballero pueden traer consecuencias muy grandes entre ambos clanes, pero lo cierto es que no fue él quien comenzó la pelea, mi peón tiene principalmente culpa por sus provocaciones, así por esta vez no reportaré nada de lo sucedido al inframundo y dejaré pasar este conflicto solo por esta vez. Las palabras de Sona eran en un tono amable y cordial, pero se le notaba que estaba molesta por la acción tan desvergonzada que había hecho su peón. Saji por su lado aguantándose el dolor dio una mirada de molestia a Issei quien lo ignoraba por completo, hasta que pudo sentir como su ama y rey lo observaba con una furia silenciosa, que le decía que lo mataría si se atrevía a generar otro conflicto. Será mejor que me retire con mi séquito y disculpe las molestias que mi peón les causó a ti y a tu grupo. Sona dio una reverencia hacia Rías quien de igual manera pidió disculpas por los actos de su caballero, dando al igual que Sona una reverencia. Un dato más, Rías. Sona se acercó al oído de Rías para susurrar unas palabras en un tono tan bajo que ni siquiera los sentidos mejorados de los demonios pertenecientes a sus demás piezas pudieron escuchar. Entrena bien a tu caballero, tal vez no sea nada especial, pero puede ser una buena pieza si se le entrena adecuadamente. Después de esas palabras el clan de Sona se retiró de la sala del club de lo oculto, dejando a Rías algo confundida por sus palabras, pues a la vista de ella en comparación de sus hermanos Issei parecía ser el menos capaz de los cuatro, teniendo en cuenta que sus hermanos eran poseedores de poderes legendarios capaces de matar dioses, pero sobre todo ellos eran los que le ayudarían a cancelar su compromiso de una vez por todas.